Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Empezamos un nuevo programa de Aprendamos Juntos, compartiendo con ustedes esta mesa de amigos, hoy con Luciano. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas horas. Es el saludo este. ¿Y yo? ¿Cómo te va? Acá andamos bien, venimos de tomar un café con Lucho, hemos hablado del tema largo este, vamos a ver cómo nos sale, cómo lo manejamos. ¿Y cuál sería el tema? Bueno. El título es... Este es campeón del mundo. La que me... Nos falta Enzo, que es el que tiene... El autoengaño. El autoengaño. Sí. Normalmente hay un viejo dicho que dice que mucho se miente, pero menos se engaña. Una cosa es mentir y otra cosa es engañar. Y normalmente nosotros lo tomamos a esto para afuera, para con los demás, y un poco hablaremos de eso, pero principalmente hablaremos de lo que nos pasa a nosotros, de cuánto que nos engañamos o que nos mentimos, porque muchas veces sabemos que es de determinada manera y sin embargo justificamos, nos charlamos, nos acariciamos. Normalmente somos duros, exigentes y con un juicio severo para afuera para lo que hacen los demás, y para adentro es como que nos acariciamos, y uno tiene que ser ecuánime, uno tiene que tender o tratar de ser justo. Esto como un objetivo, como un norte, es decir, ser justo. Si yo entendí bien, el tema se refiere a esa parte cuando uno sabiendo que ciertas cosas están mal, poniendo una excusa las hace igual, sería una cosa así, como buscarle la vuelta y hasta ni sabiendo por ahí, Lucio, porque uno en la inconsciencia crea, es decir, cuando la imaginación te la toma un defecto, cuando te la toma un ego, te pinta un castillo que no es real. Entonces muchas veces vivimos justificando cosas, y entre que queremos tener razón, entre que no queremos perder, entre que queremos imponer lo que pensamos, entre que sabemos que aquello que pensamos está bien, pero ¿qué tiene que ver respecto de los otros? Y creamos toda una melange, una mezcla de cosas que tiene que ver con el autoengaño. Es decir, sin saber qué es una... Claro, y a veces sabemos. A veces sabemos. Y a veces sabemos, pero una cosa es llevar adelante una conducta, porque ¿qué es lo que me pasa a mí? Fijo un norte. Quiero determinadas cosas que tienen que ver con la autorrealización, que tienen que ver con el descubrimiento de esa vida espiritual a la que uno está abocado y que termina siendo la sal de la vida para uno, porque sin esa parte espiritual, por lo menos hoy, y compartimos, entiendo, los tres que estamos en la mesa, no tiene gusto la vida. Sí, no tendría sentido. No tiene sentido. Es decir, el espíritu nos da vida y yo quiero conocer el espíritu. Y algunos dirán, pero el espíritu no existe. Bueno, que hagan su experiencia de vida. Es decir, yo ni creo ni voy a dejar de creer, voy a tratar de comprobar. Entonces, muchas veces, hablando del engaño,
yo fijo ese norte y después hay otras cosas que me gustan. Entonces, que me dan más satisfacción que aquello que me he propuesto. Porque si no tengo una conducta formada en determinados aspectos, hay que remarla. Si me cuesta, hay que trabajar. Y por ahí hay cosas que son mucho más fáciles, mucho más llevaderas, que hacen que me engañe. Ya realicé bastante trabajo, no tiene tanta importancia aquello que me he propuesto, es decir, y la mente te tira, y el ego te tira, y la pereza te tira cuando te toma la personalidad. Entonces, de todo esto es un poco de lo que quisiéramos hablar y qué es lo que nos pasa. Porque si uno se pone a analizar, y es el objetivo un poco del programa, compartir aquello que hacemos y expresar, y que aquel que escucha se identifique con algún aspecto que le pueda interesar, como para después comprobarlo en su vida, como para después hacer la experiencia, no para que nos crea a nosotros. Si cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus piedras, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su recorrido a realizar. Entonces esto es una forma de compartir un tema que en este caso, es decir, es el autoengaño. También hablamos de la culpa, es decir, cuántas veces uno se engaña y después se recrimina haber realizado determinadas cosas, y muchas veces se recrimina porque la consecuencia no es buena. Claro. Porque por ahí te sale bien una manganeta y resulta que queda tranquilo. Ahora, si te meten preso, te lamentás por haber metido la pata. Eso pasa permanentemente. Nos visita Carlos también. No sé si... Ni silla le pusimos. Ahí está la silla. Bueno, un poco esto sería la introducción, y es un tema más que... Sí, es un tema que se pueden hablar varios días, porque prácticamente, como vos decías, Lucho, el autoengaño por lo general tiene poca conciencia. El autoengaño es algo que uno se lo plantea como una mala forma de vivir. Si, por ejemplo, uno tendría que plantearse de a dónde puede comenzar, o el punto inicial de lo que es la verdad. En nosotros, en estos cuerpos, la verdad cotidiana de tercera dimensión se origina en la mente, es un pensamiento. Ese pensamiento camina junto con la parte emocional, fundamentalmente con un sentimiento. Pero si ese sentimiento tiene debilidad, si ese sentimiento tiene temor, ahí empieza el autoengaño, porque la verdad es luz, y si el sentimiento que tiene que acompañar al pensamiento para hacerlo más adelante, acción o verbo, tiene temor, ¿cómo transmuta ese temor en lo que conoce? Trata de gustar, trata de acomodar la situación, trata de decir, ciguana decimos nosotros. Entonces, un pensamiento, si ya la emoción le quita la luz creadora, cuando ya se hace verbo o se hace acción, ya está muy debilitado. Todo ese proceso es cómo uno se va autoengañando. Del autoengaño se sale. El tema es no crear estructuras que vos vivás del autoengaño, porque hay fundamentalmente peligro de desequilibrarte de tanto. El que miente, se empieza a creer sus mentiras, se afirma en sus mentiras, y el medio no come vidrio, el medio se da cuenta,
tiene un campo de acción que parece grande y tiempos grandes o extenso, pero en la práctica se convierten en campos de acciones reducidos y tiene que ir saltando de campo en campo para encontrar quien escuche esa mentira. Y en la parte emocional, el autoengaño, que es lo que a nosotros nos interesa, el cambio espiritual, al perder la energía verdad, empiezan las fantasías en el cuerpo del sentimiento, en el cuerpo emocional. Entonces, si sos amante de la filosofía, de una religión o de las religiones, por lo general empiezan a aparecer personas producto de ese autoengaño, porque tienen las emociones, se podría decir, casi rotas, empiezan a aparecer todos personajes del mundo. Calculan que en el mundo hay 500 Cristo en este momento, hay 600 San Pedro. María tiene que haber de a millones. ¿Qué mujer en su afán sano no quiere parecerse a María? Y los que son filósofos quieren parecerse a Kant, otros que son guerreros a Napoleón. Entonces estamos llenos de personajes creados por un pensamiento de luz, pero que si toma el campo emocional con miedo, ya pierde esa luz. Son campos de confusión. Ni hablar que tanto persistir con el autoengaño, el sistema físico que tenemos, que es tan rico y cual yo conozco, no creo que alcance el 1%, también hay moléculas que de tanto que le mienten, de tantos, por ahí deciden independizarse de tanta mentira. El principio del cáncer. Son moléculas que toman su camino. Yo esto no lo puedo aseverar, no soy científico, no tengo estadística, pero los mentirosos, ya que de oficio mentiroso, tienen muchas posibilidades de autogestionarse una enfermedad terminal. Claro, un poco sería identificar esa mentira con aquello que uno hace que es contrario a la búsqueda de la verdad. Claro. Entonces, no es que uno se esté mintiendo, es profeso, sino que uno se desvía del camino que debiera ser del amor y se enoja de más y habla de más y habla del otro y critica. Hace cuenta que son martillos, es decir, si vos te enojas todos los días, es que te está martillando una zona mental, una zona emocional y una zona física, o más energética física. Uno es una idea, personalmente, esto yo me hago cargo, científicamente no estoy en condiciones de demostrar, pero yo creo que hay un 80, un 85% de enfermedades que el hombre se la produce, simplemente por no estar atento y hacer de la mentira una verdad. Miente hasta el momento que se lo cree. Sí, se lo cree. Y lo cómico de esta situación, que vos, si sos un amigo, si es un hijo, si es lo que sea, vos le tenés que explicar que es una mentira. Y él se enfurece. Es muy difícil transmitir. Claro, porque llega un momento que ya viven, es decir, cuando el hombre, el fin del hombre es ser maestro de su propia luz, la mentira te llega a ser maestro de la sombra, de tu propia sombra, ¿no? Es un tema que hay que tenerlo claro,
que hay que preguntárselo las veces que sea necesario para poder vivir con una orientación, fabricando un destino, porque de otra forma, cuando ya estás confundido, empiezan todos a querer comer los defectos que conocer. ¿Por qué voy a trabajar para lo que me pagan? Empiezan los haraganes, empiezan todo lo que uno conoce, porque de alguna forma, en algún momento de esta vida o de otra vida, uno lo ha hecho, por eso Claro. que lo hace uno. No es que lo tienen los otros y no están dentro de uno. No. Cuando reconocí y podés hablar de un defecto es porque soy experto en el defecto, lo tuviste anidando más allá de una encarnación. Por eso es que el chisme, el falso testimonio, hablábamos el otro día, son todas porquerías que lastiman no solamente la vida individual de un ser, de una persona, sino que a quienes rodean a esa persona, ¿no? Es como que tira una bomba de virus y no sabe el resultado, porque inclusive en el autoengaño no conoce ni la calidad del virus, que todos los días... Pero es un tóxico, es decir, el mentiroso maneja toxina y envenena. Ahora, y estamos hablando ya en una forma clara para que se entienda el concepto. Ahora, para mí me cabe, el que no dijo una mentira hoy que tire la primera piedra, porque mentir es pensar, y cuando lo acompaña de un sentimiento y lo querés hacer verbo, siempre a esa verdad pura, esencial, le hace un relleno para quedar bien con el medio o no tener problema. Sí, o pasarla mejor uno. Pasarla digamos. mejor Claro. uno. Somos buscadores de la verdad, porque uno es decir, uno como objetivo, si tiene el objetivo de buscar la verdad después, no importa cómo se presente, sino que yo voy a estar ávido por encontrarla y que venga de donde venga o de la manera que me llegue. Entonces muchas veces uno dice ser buscador de la verdad, pero no le gusta que le digan esto, no le gusta vivir determinadas situaciones, no le gusta que le impongan, no le gusta que el otro tenga razón. Entonces es como que uno vive en una dualidad, dice buscar algo que los hechos demuestran que no es así de real como lo propone por ahí la mente, no el corazón. Claro, porque buscar una verdad es trabajo, Sí, pero mucho trabajo. Y si la verdad se compraría en ferias o en bibliotecas, es decir, uno puede tener unas orientaciones, por ahí escucha una palabra, pero para llegar a la verdad tenés que saber qué es lo que querés conocer para poder experimentarlo. Una vez que vos tenés la alegría de haberlo experimentado y lo sabés, después por analogía podés no te alcanza una vida para encontrar la verdad. Porque la verdad en esta dimensión es muy difícil que sea absoluta. no, casi imposible. Es relativa. ¿Quién puede tener verdades absolutas? Es cuando la tierra baja un maestro de maestros. Entonces, ese ser sí tiene verdades absolutas y las baja en forma inmaculada a la tierra. Pero ¿quiénes nosotros que somos obreros o tratamos de ser obreros en la búsqueda de la luz? Por lo general somos o obtenemos verdades relativas y que nos tiene que poner sumamente contentos. Claro. Obtener una pequeña verdad, así tenga el carácter de relativa. Y si no, pasan vidas y vidas
y uno cree que ha hecho las cosas bien, y no es que, es decir, esto no quiere decir que uno está amenazando y que hay gente que no necesita de la verdad, no lo siente y vive en función de lo que siente. Y si es parejita y se hace responsable y se siente bien, allá ella. Acá no hay ninguna obligación, partiendo de la base que quién soy yo para sostener una verdad absoluta, para mí imposible. Yo cuento lo que uno va haciendo, pero de ahí a los hechos. También hay gente que busca por ahí verdades en libros, viajando, hablando con las experiencias que tienen otras personas que dicen tener cierta evolución y van acumulando, ¿no? intelectualmente información. Y eso para ellos es una búsqueda de verdad, porque cada vez tienen más verdad de ciertas cosas. Y en esa búsqueda de verdad suceden cosas, como decías Luis, en el diario vivir de ella, que por ahí se expresa de una forma que vos sí no coincide con esa búsqueda. Claro, pero si vos muy hacia a lo práctico, ¿no? Es como que la búsqueda de verdad uno lo lleva a un conocimiento y no a un accionar. Sí, te carga más todavía ese conocimiento por ahí. Y sí, en realidad porque sí. te crees que sos y en realidad en la práctica no lo sos. Claro, pero por eso... lo sabes. Pero por ahí también es por una cuestión de por ahí empezar a buscar la verdad desde donde entendés. Claro, sí, o sea, sí. Sin que nadie alguna vez te haya dicho nada, vos empezás a buscar la verdad y lo primero es ir a un libro, hablar con personas, ir a grupos, y después uno se va por ahí buscando su propio camino, dándose cuenta de ciertas cosas, ¿no? Uno lo que trata muchas veces es de contar, informar lo que ha hecho uno. Yo a esta altura digo que si no luchás por la humildad, si no luchás para tener voluntad, ni hablar de tener amor, es difícil la calidad de verdad que podés obtener. Naturalmente que cada uno tiene que buscar lo que sea afín. Tiene que haber 1000 formas de encontrar la verdad de su vida. Miles de formas. Uno va contando lo que de alguna manera ha hecho. Pero, y cuando yo digo de alguna manera ha hecho, no quiere decir que esté terminada la labor. Mañana uno se despierta y dice, pero yo no he empezado todavía. Y hay otra, y está después que deviene también la promesa. Uno no tiene que prometerse cosas, sino que vivir en el eterno presente decidiendo la vida de cada uno. Porque vos te prometés, yo que he sido un gordito eterno, esta semana me voy a cuidar. Y yo tengo unos choripanes, se acabó la promesa. Bueno, la promesa no cumplida es el principio de la culpa. Sí. Quien no se promete, es muy difícil que tenga culpa. Se puede dar en determinado momento, darse, me tira pata, pero como no se promete. Ahora, la promesa, el lunes empiezo. Si es refiriéndose a la gula, ¿no? Todos los gorditos los lunes empezamos. Y después que pasan la fiesta, todos vamos a ir a un nutricionista en enero. Y llega enero y vamos a tomar la cervecita y empezar de nuevo. Sí. Por prometerse. Sí. E inclusive, estamos hablando de esto que es comida, que es una debilidad, un talón de Aquiles de uno. Yo creo que hay comidas que no asientan bien porque uno le mete culpa. Claro. Entonces uno dice, ¿qué? Pues si no comí tanto, pero la culpa tiene 40 kilos y ha comido una costilla que tiene 200 gramos.
Entonces, Es verdad. sí, pero sí. todo que son cosas que uno va experimentando, de equivocando. Fundamentalmente de la equivocación uno saca mucha riqueza. La culpa es tremenda. Entonces estamos viviendo en un lío Eh, grande. ¿Y sí? Y sí. Y nos cabe a todos, por Claro. lo menos a de los que yo conozco, ¿Y por- a casi todos. ¿Por qué te va? No digo todo porque algunos no lo conozco bien. No te podés prometer, porque la promesa incumplida es el principio de culpa. No hay otra. Puede Pero entonces, haber otra entonces circunstancia. yo y muchos pensamos que somos buenos tipos y somos unos mentirosos. Nosotros grandotes. somos unas mezclas. Es decir, vos tenés partes y partes. Es decir, no. ¿Qué No. verdad puedo llegar a obtener desde donde yo estoy? Sabiendo de que me autoengaño. Porque. Claro, pero no hay extremos. Es decir, no es blanco o negro. A Tenés, eso iba. tenés grises. A eso iba. Y en Digamos, los porque- grises tenés que ubicarte y encontrar tu lugar. Y desde Claro. tu lugar es que empezás Claro, a porque si realizarte. no haces como dice Luciano, te pones a volar alto, alto, alto a través de tu mente y llegás a la verdad brillante y hermosa y después llegas tarde al programa de radio que te invitan. Ni hablar, Carlos, de la energía que se gasta en la promesa y después en la culpa. Se puede iluminar un pueblo con la energía que se pierde. Y más se puede iluminar un pueblo cuando empiezan en la promesa, entra un artículo que es que todos saben. No, porque el huevo de codorniz sí, pero el huevo de gallina no, el huevo de cabra te lo tiro por la cabeza. Entonces empiezan, son todos profesores, que yo les llamo profesores, Y entonces esto nos aleja más de la verdad. pero Entre lo que me engaño yo, Porque lo que sí, me engañas claro. vos, lo que me engaña el si en vecino. definitiva es, el comer es saber escuchar el cuerpo. Pero entonces es un infierno esta vida. Y parecería que cuando como no es tan infierno, a mí me gusta. Bueno, si les parece, a Sebastián, hacemos una primera pausa y seguimos. No sé si le parece a Sebastián Sí, nomás sí. el seño. Sí. Bueno, seguimos en este programa de Aprendamos Juntos, en esta mesa de amigos. Nos ha venido tarde, pero llegó Enzo, que trajo bizcochitos, trajo algo para tomar. No quiere venir a la mesa. El autoengaño. Nosotros debemos, si estamos, el Guillo nombró las emociones, nombró los pensamientos, el físico. Nosotros hemos venido trabajando en temas a lo largo del año y uno de los temas que abordamos en su momento fueron los distintos cuerpos. Y el ir conociéndose a sí mismo, partiendo del lugar en donde estamos, es decir, cada uno tiene profesiones distintas, historias distintas, familias distintas, el ir preguntándose y conociéndose hará que nos engañemos cada vez menos. Partiendo de que la mente, si no la conocemos, permanentemente nos está chamullando, nos está charlando, nos está diciendo por ahí aquello que queremos escuchar. Entonces, debemos ser ecuánimes, debemos ser sinceros, debemos ser humildes si queremos conocernos. Si queremos, porque decimos, buscamos la verdad. Tengo que buscar mi verdad. Buscar mi verdad sería el ir conociéndome. Esta mesa o este programa se trata de ir aprendiendo aquello que somos, para que, teniendo un norte, ir pudiendo acercarnos cada vez más
a una vida que tenga que ver con el espíritu y no con lo material, sin dejar de lado lo material, porque todos tenemos que comer, todos tenemos que trabajar, todos tenemos necesidades materiales, todos tenemos un físico. Ahora, no vivir para el físico. Entonces, nos conocemos, queremos conocernos. ¿Y cómo hacemos? Nos preguntamos, porque hay formas y métodos. Es decir, yo me cuestiono, me pregunto. Cuando uno se empieza a formular preguntas, va obteniendo alguna respuesta. No quiere decir que sea la gran respuesta o aquella, como decía Guillermo hace un rato, nosotros no vamos a llegar a una respuesta absoluta, pero sí nos vamos aproximando en nuestra vida a verdades parciales, a conocimientos internos, a saber cómo somos, qué queremos, cuándo un pensamiento nos está mandando, cuándo la emoción se nos desboca, cuándo el físico se nos enferma. Entonces, ir viendo cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas de todo esto? Y para uno será el apuro, la impaciencia, la codicia, el enojo, la ira. Entonces, ¿cómo incide todo esto en la búsqueda de la verdad? Porque en realidad nosotros no somos uno, queremos ser uno, pero tenemos diversas realidades, tenemos diversos andariveles, digamos, por donde circulamos y tenemos una vida en el trabajo y somos de una manera, y en la familia somos de otra manera, y cuando andamos por la calle nos enojamos con todo y somos de otra manera, y decimos que no queremos enojarnos, y sin embargo eso es lo que nos sale, y si nos sale eso, quiere decir que estaba adentro. No justifiquemos que nos enojamos porque el otro pasó en rojo, el semáforo. Lo que me salió de adentro y la ira la tenía yo. Entonces, mientras me siga enojando, hay algo en mí que justifica esa conducta. Nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros tenemos que cuestionarnos. Y alguno que escucha dirá, pero esto cómo, qué complicado o qué tedioso, pero ¿cómo nos conocemos si no? Bueno, está la voluntad de conocerse, digamos. Vos te lo preguntás, yo me lo pregunto. Pero algunos amigos míos les planteo esto y me dicen, pero estás loco, eso Está bien. te va a enloquecer si te pones a hacer esa pregunta. Viví la vida como corresponde, te dicen. ¿Y cómo es como corresponde? Como a ellos les parece que corresponde. A mí me Yendo al parece- cine, por ejemplo. Y lo que pasa es que cada uno está viviendo una realidad distinta. Digamos, yo estoy viviendo según los cuestionamientos que yo me hago, digamos, yo me pincho, digamos, yo me doy cuenta que si voy al cine todos los días y no hago otra cosa, en algún momento me miro y me doy cuenta de que no es la vida que yo quiero, porque me parece que la vida es algo más que ir al cine. Está bien. A mí, hoy. Pero no a todos les pasa eso. Digamos, hay personas que están muy contentas o están autoengañadas. O no del saben. todo, no lo sé. Pero el planteo que se hacen es están en un equilibrio y de ese equilibrio no salen porque se sienten cómodos y contentos en ese equilibrio. Yo busco la verdad. ¿Cuánto hace que busco la verdad? Pero capaz que mentalmente, ¿no? Pero no solo mentalmente. En algunos momentos de la vida se siente insatisfecho, o en algunos momentos de la vida viene un amigo, te dice algo y te desestabiliza y decís, miércoles, ¿para qué estoy acá? O ¿cómo tengo que vivir? Uno se lo pregunta. Ahora, ¿todo el mundo se lo pregunta? Pero eso? y no importa. Es decir, nosotros, y es el planteo de la mesa, hablamos de lo que vivimos. Y el hablar de lo que vivimos y exponerlo es para que aquel que escucha le pueda surgir una inquietud que pueda compartir. Porque ese planteo que vos estás haciendo, sabemos que no todo el mundo lo hace. Hay gente que mata gente, de ahí para abajo. Es decir, ¿cuál es la realidad del mundo?
no es la que estamos planteando, conocerse, buscar el espíritu propio y buscarse a sí mismo, conocerse, no es la realidad, pero bueno, que no sea la realidad del mundo no quiere decir que uno no esté compartiendo aquello que considere que es la vida verdadera. Yo quizás me expresé mal entonces. Yo iba al hecho de uno buscar de ubicarse en nuestra vida de relación, hablando cosas que corresponden con quien corresponde hablar. No me parece que corresponda yo hacerle este planteo a alguien que está cómodo en su vida y quiere seguir en esa comodidad. Nosotros no estamos planteando. Vos un estás hablando autoengaño. en la radio y estás expresando al aire Sí, determinados pensamientos para el que quiera escuchar. sí. Bueno, entonces Sí. para el que quiera escuchar, yo no voy a un amigo, a alguien, porque yo tengo relaciones de la escuela primaria. Yo no voy a imponerle nada a nadie, sino, es decir, si se dan las cosas, hablo de lo que vivo. Y la otra persona tendrá su experiencia y su vida, y no quiere decir que coincidamos en todo esto que estamos hablando. Pero bueno, hablamos de lo que estamos haciendo y queremos compartir. Sí. Entonces, no tenés que andar evangelizando y diciéndole a los otros, sigan por este lado. Pero si alguien te pregunta, como nosotros mismos nos preguntamos sobre las cosas que estamos viviendo, sí, uno las expresa y las expone acorde a la necesidad que te presenta la otra persona. Es decir, no es nada distinto de lo que sucede cuando alguien te pregunta sobre un partido de fútbol. Puede ser. Uno le ha perdido el gusto por ahí al partido de fútbol, no quiere decir que de vez en cuando no lo vea. Pero no es mi vida el partido de fútbol. Esto es lo que queremos decir. Sí. No es mi vida tener el auto más lujoso. Puedo tener un buen auto. No es mi vida viajar por el mundo permanentemente porque es lo que me da estatus. Es decir, pero puedo hacer un viaje. Entonces, lo que tendremos que hacer siempre, y es lo que yo hago, es preguntarme, cuestionarme, buscarme, con humildad, con la que tengo, es decir, mucha o poca, observarme, ver mis errores y definir un rumbo. Es decir, defino un rumbo y empujo. Entonces, yo no estoy, nadie se confunde. Nadie está confundido. Queremos confundirnos. Queremos engañarnos. Ahora, cuando uno empieza a ver los pensamientos, cuando uno empieza a ver las emociones, cuando uno empieza a ver los distintos cuerpos, uno empieza a ver la realidad. Y esa realidad es la que por ahí expresamos, y aquel que se siente identificado puede empezar a investigar en su propia vida. Es decir, hay una vida más allá de lo que vemos. Es decir, y quien quiera experimentarlo está a la mano de cualquiera. Es decir, hay una vida más allá, que es una vida espiritual, que es una vida que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional. Entonces, eso es lo que nos proponemos descubrir permanentemente. Buscar la verdad es buscarse a sí mismo. Entonces, nosotros somos, si uno ve la sociedad, es un cúmulo de mentira, de hipocresía. En todo aspecto que uno lo analice con profundidad. Ahora, ¿dónde puedo romper la sociedad? En mí mismo. Es decir, ese esquema social por ahí contaminado. Y yo puedo ser distinto. Y es la propuesta. Sí, sobre todo que la mentira te fracciona internamente. Nosotros somos Claro. una unidad. El espíritu necesita de la materia y la materia del espíritu, y esa es la experiencia de los dos, porque los dos son uno.
Ahora, la mentira te fracciona. Es como que hay una parte de uno que va hacia la izquierda Claro. y la mentira te puede direccionar hacia la derecha. Por eso es interesante entrar en el laboratorio interno o en el templo interno para rápidamente despejar dudas creadas por mentiras. Porque si no tenemos una claridad interna, ¿se imaginan cuando salimos a lo externo que encontramos mentiras encontradas? Es una carrera a ver quién miente más, con más emoción o con más fuerza. Son choques frontales prácticamente. Y el trabajo de hablar, porque también por ahí hay una etapa que a uno le ha pasado que quiere vivir con la verdad. Se hace amante fanático de la verdad. Yo lo que sostengo te lo puedo decir a vos después de 30 años tomando mate. Anda a decírselo a Carlos, que lo frecuento menos, lo que yo pienso. Tiramos el mate. Se acabó lo que se daba. Carlos como ejemplo, porque Carlos no tiene nada que ver en esto. Entonces, esto es así. Yo tengo amigos que nos abrazamos hace 70 años, pero somos muy modositos para decirnos las cosas. Porque si uno habla verdad descarnada, Termina mal. queda más solo que perro loco. Es decir, es así. Entonces uno es una persona gregaria, con 7.000 dificultades para integrarse. Entonces esa verdad, muchas veces no hay necesidad de vivir arrojando verdades, sino que son verdades conseguidas que uno tiene que buscar el momento preciso para ofrecerla y hacerse cargo. Si una verdad conseguida que luz, se la tira a los chanchos. Uno es el único responsable. No solamente que decir, y después te viene el sentido de culpa. Pero yo estuve 20 años para encontrar esto. Lo ofrezco y hace cuenta que no lo dije. Hagan un análisis con lo que se consideran amigos o parientes cercanos, parientes de sangre, si uno va logrando verdades, pero si no son todos del palo que están en la búsqueda, hay que callar muchas veces. Porque la verdad, volvemos a lo que siempre uno sostiene. La verdad que uno puede conseguir, que sería el opuesto a la mentira, si esa verdad, que es luz purísima, así sea relativa, sirve para oscurecer, para entorpecer la vista, en vez de iluminar, es que una verdad que está heroicamente conseguida, pero muy mal aplicada. La verdad que es luz no tiene que encandilar, que es la palabra correcta. Tiene que iluminar. Y la linterna de esa luz es uno. Porque uno sabe cómo la hizo la linterna, con qué pila la cargó. Sí, son verdades que hay que cuidarla como un tesoro extraordinario. Se la puede guardar tranquilamente porque es intangible. Pero hay que ser administrador de la verdad. Hay verdades relativas que uno consigue y por no ser humilde, uno no solamente que la emplea mal, sino que la desperdicia. Porque cuando uno está en un propósito espiritual y busca una verdad,
recibe asistencia. Vos a los cielos podés golpear que hoy las puertas están abiertas y mediante una inspiración, un sueño, tu búsqueda que mañana será verdad es ofrecida. Pero acordate de que te ayudaron. Es una verdad no solamente relativa, sino con ayuda. Entonces, sé custodio de esa verdad, sé buen administrador de esa verdad, no desperdiciar. Porque eso también es algo que atrasa, es decir, trabajos muy bien hechos, al menos en la intención, se pierden por no poder consolidarlo con humildad, con voluntad, con amor, un amor en sacrificio. ¿Cómo compatibilizamos? Hablábamos hace un rato del autoengaño y ahora de administrar verdades, y somos el mismo. Digamos, se me mezcla a mí entonces cómo puedo yo administrar una verdad en la cual yo entiendo que he comprendido y he vivido y he encarnado algo muy chiquitito, de lo cual ya soy dueño, pero vivo en un autoengaño en mucha parte de mi vida. Por ahí es el cuidado que uno tiene que tener, porque uno es como que va viviendo cada vez más en verdad, pero es el propio camino de uno que va haciendo y qué puede ofrecer. Es muy, como que es muy, está tan, lo que uno ha conseguido con respecto a lo que puede ofrecer está tan difícil. No te confundas, Carlos, que el ofrecimiento por lo general de todas las perlas espirituales se da por irradiación. Es decir, si vos has logrado una verdad, es porque la mentira ya no está. Es la verdad la que ocupa el lugar de esa mentira. Y cuando más cristalino sos en seguir perfeccionando y profundizando la verdad, el hombre espiritual tiene la condición, lo sepa o no lo sepa, que esa forma cristalina de conservar la verdad enciende los éteres. Cuando más cristalinos sos, más fuerza, más potencial los éteres. Y la verdad llega por irradiación, a través de los éteres. Vos podés, una conquista tuya, que es dejar de fumar y vivir en una verdad, porque el otro estaba engañado, que echaba pinta, que qué sé yo con el tabaco. Y cuando vos tomás la decisión y ya viví en esa verdad, a lo mejor en el mundo hay uno que deja de fumar. Ese es un buen ejemplo. Por la irradiación. Porque lo que estás hablando vos, yo digo, ¿cómo se puede llegar a entender del otro lado del que está escuchando? Y es en las cosas grandes y en las cosas pequeñas que nos encontramos, que nos autoengañamos, de cómo las tratamos y cómo las vencemos, cómo vamos ganando terreno. Es así. Y es tan importante la pequeña como la grande, porque si la pequeña, el pequeño autoengaño que uno se da cuenta, uno no lo trabaja, te desordena toda la vida. Digamos, la potencia que tiene las pequeñas cosas que hago yo en buscar verdad en mi relación con mi señora, en relación con mi hijo. Digo por buscar afuera y mirando adentro qué pasa en mí. Eso nos va a llevar a acercarnos y a vivir más en verdad. Porque uno haciéndose preguntas y contestándoselas quizá intelectualmente o no sé de dónde venga, el reaseguro de que eso nos lleve a buen puerto es que lo apliquemos
Reaseguro ahora. no hay, Carlos. No hay reaseguro acá. Uno hace lo más que pueda y hace el esfuerzo y no tiene ningún certificado de garantía. Entonces, desde donde uno está, con el objetivo de buscar la verdad, hace el máximo esfuerzo que puede. Generalmente no hacemos el máximo esfuerzo, sino hacemos esfuercitos. Negociamos. un Ahora, poco. no hay blanco y negro, es una mezcla. Y uno tendrá que preguntarse, analizarse, vivir la experiencia, caerse y levantarse para ir logrando la conciencia que no tiene que ver con lo intelectual, que no quiere decir que, como dijo Luciano, por ahí uno, si tiene un ovillo y saca una punta y lee un libro y habla con un amigo y le expresan algo que le prende una lamparita, que es lo que decimos que tratamos de llevar adelante en esta mesa para aquel que escucha, y entonces uno va haciendo su propio recorrido, su propia experiencia. Es decir, no hay extremos. No hay extremos. Yo hoy lo que hablaba de eso, de que normalmente uno, la gente, ¿no?, buscando la verdad, como que se va a los libros o viaja, va a grupos, pensando que ahí está, y muchas veces hasta ha habido casos, ¿no?, y esto lo puedo decir, que llega un momento que uno se da cuenta que la verdad está en uno mismo. Sí. Y uno llega a esa verdad a partir de un trabajo interno. Sí. Y ese trabajo interno es desde el amor, desde mirar la vida con amor y de tratar de hacer todo lo que uno hace en el presente, en la vida, con amor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro. Sí. Entonces, uno pasó por todo, por libros, por grupos, por todo, hasta que llega a esa parte. Y cuando llega a esa parte es cuando empieza ese trabajo con uno mismo, que por un lado, o sea, si vos lo pensás mentalmente, vos sí, es raro, ¿no?, que trabajar sobre uno mismo te lleva a la verdad. Y sí, es así. Sí. Es así. Y cuando uno por ahí tiene un problema o está enojado con alguien, y lo comenta con un amigo, el amigo siempre termina poniéndote de tu lado y haciéndote sentir bien, y no te preocupes, aquel, tal cosa. Es como que no es objetivo, normalmente, ¿no?, un amigo. Y en mí me he dado cuenta que la mente es ese amigo que no es objetivo. Y continuamente me está dando como esa parte para que no me sienta culpable. Es un amigo interesado. Exactamente. Entonces, cuando uno por ahí, me venía, ¿no?, cuando hablaba al Guille de la promesa y por ahí no la cumple, enseguida aparece ese amigo mental que te dice, bueno, pero no podías no decirle que no, era un amigo que recién vino. No sé, hay un montón de cosas, ¿no?, que vienen. Conducta, claro. Y uno, hasta que uno no empieza a ponerse en atención a que tiene una mente y que por ahí un poco no gobierna, piensa que es uno. Claro. Pero cuando vos empezás en esa atención, ahí empezás a ver todas esas partes, ¿no?, que empiezan, que vos no tenías ni idea que surgían, y que te das cuenta que gobiernan tu vida, y al final vos sos un títere, ¿no? Pero claro, todo eso es un trabajo, y eso es una verdad, por ejemplo. Claro. Y esa verdad fue, o sea, te llevó a conocerla, el hecho de la atención sobre uno mismo. O sea, es ese trabajo interno que te va llevando, ¿no? Sebastián, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bueno, estamos en el último bloque de Aprendamos Juntos. Estamos compartiendo un tema que va a dar para seguir hablando, Guillo. Sí. Nosotros les recordamos siempre, y tomamos un minutito nada más, de que somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, y que invitamos a que compartan por ahí la página de la Fundación. Hay mucha bibliografía, y si no, hay mucho material que nosotros podemos acercarles eventualmente acá, donde se tratan todos estos temas. El martes que viene va a estar Daniel Ferminades. Vuelve a estar con nosotros. Está Enzo, bueno, ahora hemos cambiado de interlocutor. Se fue Luciano, está Enzo.
Le dimos un descanso. Estará en la próxima reunión y bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a profundizarlo. Vivimos, en algún aspecto de nuestra vida, vivimos engañados. Vivimos engañados cuando nos creemos más de lo que somos. De ahí el poder verse a sí mismo en dónde estamos parados, quién somos. Y hacer una evaluación y llegar a un juicio de sí mismo en determinado momento. Mañana será distinto, pasado será distinto, uno podrá ir profundizando, pero siempre cuestionándose desde el objetivo de ir logrando una porción mayor de verdad. Entonces, cada vez que uno, teniendo un objetivo, uno no se cumple o se cae, si tengo el objetivo de no enojarme y todavía me enojo, es como que he tenido una caída. No queda otra si el objetivo es firme y si mi conducción quiere dirigirse hacia la verdad, es levantarme y volver a empezar. Había una pregunta que nos hacían respecto de aquellas personas que sin tener todos estos planteos, un poco lo que decía Carlos, por ahí viven felices. Es decir, no se necesitan tratados de filosofía, ni de religión, ni de psicología para vivir como corresponde, que sería algo más simple, que en realidad de tan simple nos resulta difícil hacerlo, pero amados los unos a los otros es muy simple. Ahora, ¿cómo llegamos al amor? Y eso es un recorrido de cada uno. Y ese es cómo nos podemos estar enredándonos o viendo con claridad en función de lo que queremos hacer de la vida de cada uno. Entonces, ¿hay quienes vivirán felices? Sí. Seguramente aquel que vive feliz yendo solamente al cine es una felicidad que tiene las bases muy blanditas, no está cimentado en valores éticos, morales, espirituales que le den sentido a la vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos expresando? Sí, aparte un día se termina el cine y... Te viste todas las películas y ¿qué haces? Claro. Es decir, no queda el incentivo. Es un ejemplo, Sí. pero bueno... Bueno, pero para ver la fragilidad de por ahí de sí, esa... y fragilidad para nosotros, porque de última, cuando tenemos este planteo y que no hacen lo que uno hace, y está bien, es decir, yo estoy expresando lo que hago, no le estoy imponiendo a nadie que haga lo que yo hago. Entonces nosotros estamos expresando aquello que hemos llevado a la práctica y que lo mostramos para que alguno que se identifique pueda llevarlo a la práctica. Entonces, si hay alguien que es feliz cortando el pasto y siempre cortando el pasto, en buena hora. Ahora, cortando el pasto uno puede lograr paciencia. Es decir, no son cosas contrapuestas. Entonces, ¿qué será el objetivo de vida? Nosotros hablamos de la bondad, hablamos de la compasión en programas anteriores. Está todo unido. El amor es la verdad más grande que uno puede desarrollar en la vida. Yo no me voy a poner a hablar del amor cuando me enojo y cuando todavía tengo muchas cosas que uno hace agua, pero que uno lo ve como una dirección, un sendero, un camino a seguir, indudablemente. Y uno irá expresando las porciones pequeñas, medianas y algunos que hayan logrado más respecto de ese tema como de otros. Tema que en realidad es la vida. Cuando uno habla del amor, habla de lo que logra
las porciones de amor que logra en la propia vida y qué es lo que uno expresa. Y las comparaciones en esto no tienen mucho sentido. Las comparaciones, yo soy más o menos que vos, viene del orgullo. Es decir, las comparaciones vienen de las vanidades, vienen de los engreimientos. Es decir, sí puedo evaluar cómo estaba hace 10 años. Y cuando uno hace una evaluación de 10 o 20 años atrás, y uno no es el mismo. Entonces ahí no tiene dudas. Por ahí se evalúa, como ayer anduvo mal, como ayer anduvo bajoneado, entonces uno cree que está mal hoy. Pero ¿cómo habrá estado hace 10 años si en realidad uno ha encaminado su vida en un trabajo de autoconocimiento, en un trabajo de acercamiento hacia la parte espiritual que tenemos cada uno? Y no hay duda que hay diferencias, y yo no soy el mismo de 30 años atrás. Sí, yo algo que puedo compartir en relación a esto, ese cambio y el autoengaño, que es parte del título del día de hoy, que yo noto como que hay cosas que sigo haciendo que sé que están mal y antes me autoengañaba más fácil. Es como que ahora yo sé que eso está mal y no preciso engañarme, me doy cuenta que eso está mal. Y muchas veces es como que, tal vez sea que uno como que tengo que cambiar el engaño para poder seguir haciéndolo, porque tal vez poner un ejemplo para que me entiendan, no sé, ya estoy satisfecho y me traen algo que me gusta comer mucho y no lo necesito comer, pero lo como. Y es como que trato de no pensar o me cruza la idea de la cabeza, bueno, pero ya lo voy a poder corregir a esto más adelante. Y bueno, es otra vez un autoengaño, pero yo también siento como que he conquistado estas porciones de verdad en la cual me doy cuenta, o sea, yo sé que está mal lo que estoy haciendo. Antes por ahí decía, bueno, todos lo hacen, tan mal ni no lo está. Tenías en cuenta. Y- Sí, lo hacía Y sin ya pensarlo. me quedaba libre, pero ahora es como que por ahí tal vez a los ojos de otra persona pueden parecer tonterías, pero yo me doy cuenta que cuando me engaño, que me estoy engañando. Hay un montón de cosas que seguramente ni idea me doy, Claro. y también pasan, no quiere decir con esto que ya la tenga clara. Y esas tonterías en las cuales yo me doy cuenta que me engaño, como que me pesan muchísimo más que antes, cuando uno, sin ningún tipo de prejuicio ni nada, se engañaba y listo, pasaba y ya está. Ahora es como que yo ya sé cómo es y no es tan fácil engañarme, y cuando me engaño tal vez viene esto de la culpa también a cobrar parte de esa factura. El pensamiento, el ego, el defecto nos hace pecar, nos hace caer, nos hace cometer la falta, y un pensamiento parecido o el mismo nos hace cargar la culpa. Lo que uno tiene que darse cuenta, observándose, que tenemos pensamientos, que tenemos emociones, y que no somos ni los pensamientos ni las emociones, los tenemos. Entonces, cuando uno descubre un ego, cuando uno descubre la codicia en su vida, tendrá que verla, tendrá que querer cambiarla y tendrá que trabajar en pos de sacarse esa vestidura vieja que uno tiene para ponerse una nueva, que sería la generosidad. Ese ejemplo es aplicable a cualquier ego, a cualquier defecto. Entonces, muchas veces la culpa lo que hace es mantenernos en el mismo lugar. No trabajar. Claro, es decir, nos lamentamos, por ahí rezamos un poco, por ahí pedimos perdón, pero no hacemos nada de lo que es de fondo, de que tiene que ver con el cambio de la conducta. Pero para cambiar una conducta hay que saber qué es lo que la provoca, qué es lo que hace que yo haga tal o cual cosa. Entonces, es un trabajo, es un esfuerzo, es una decisión de cambio, y cada uno irá recorriendo en función de la energía que le ponga, de la voluntad que tenga, de lo que logre no engañarse,
de lo que no nos mintamos, porque esto que vos decías, vos por ahí te podés mentir, pero no te engañás. Claro. Te macañás, decís, bueno, ya voy a comer un platito de más, pero te está mintiendo, no te está engañando. Sí. Ya hay una diferencia. Y después nos puede, tal vez, el cambiar conducta nos puede llevar mucho tiempo, pero sí, a eso venimos. Es decir, yo no puedo identificarme con la parte espiritual con mis cuerpos mentales, emocionales, físicos cargados de defectos. Y están cargados de defectos. Ahora tendré que ir sacando la ropa vieja y poniéndome ropa con luz, es decir, con otra esencia. Este tema da para seguir trabajándolo durante mucho tiempo. Sobre todo, Luis, que esto de lo que hemos hablado hoy, más lo que se viene hablando hace tantos años, son todos temas preparatorios. Nos ayudamos entre nosotros. Fuera de la radio pasamos horas enteras viendo cómo es el proceso de un defecto, cuándo estamos en la virtud. No deja de ser, hemos hablado acá, es un año que nos hemos enriquecido, hemos hablado de la belleza, de la bondad, del espíritu de justicia, de la libertad. Hoy estamos hablando del proceso de la mentira, de la verdad. Son todas afluentes de un mismo río. Claro. Sin llegar a ningún tipo de síntesis, nosotros a los temas, a la medida que nos hagan llegar a un tema o nosotros mismos busquemos, como lo estamos haciendo, vamos a seguir hablando. Soy siempre tratando de contar la experiencia de uno para si a alguien le sirve. Yo siempre lo hablo muy personal, es una cuestión, un pensamiento muy personal. A mí siempre pienso que cuando uno deja el cuerpo, en espíritu se presenta ante tres viejos de barba como yo nomás, que lo único que te van a preguntar qué hiciste por el otro. Esto es toda una preparación para llegar a buen fin de decir, yo era consciente y hice todo lo que pude. Ahí no te preguntan si sos dueño de banco, de cementerio, de fábricas de automóviles, de bombas, de nada, sino solamente una pregunta, pero que no es un invento mío, lo siento yo, ¿cierto? A mí me sirve mucho. ¿Qué hiciste por el otro? Porque nosotros también somos tan orgullosos, y viene el cuento de aquel gallito que creía que el sol salía para que él cantara. Ojo con todo esto, ¿no? Porque uno solamente es un obrero inscripto bajo toda la ley para buscar luz, no es otra cosa. Desde la humildad uno puede verse, se irá viendo en la medida que trabaje, y esa sinceridad puede llevarnos, sabiendo dónde estamos, a poder hacer algo por el otro. A veces una palabra, a veces un mate, a veces una compañía, a veces algo físico que uno acerca, pero para eso uno tiene que dejar de ser el gallito y con un poco de humildad Sí. ubicarse donde estamos parados, ¿no? Sí. Esto uno lo va aprendiendo, es decir, y te estar abierto. Mañana uno se dará cuenta que todo lo que hoy habló
es perfectible, es mejorable en la medida que uno siga buscándose internamente. No es fácil, pero tampoco es difícil. Es decir, es tener una predisposición. Al hombre se le permite todo, pero lo ideal es que se le permita y se tome el permiso para buscarse adentro. Porque después, en momentos de desesperación, que puede ser un incendio, empezamos a preguntarnos por qué o qué hacer. Son momentos de desesperación. Uno se tiene que preparar en la medida que pueda antes de que sucedan las cosas, porque el paradigma de la vida es poder llegar antes de que suceda. Sino después, si uno no cuida a los chicos, pasa una moto y los lleva puestos, después hay tiempo para llorar. Pero ¿qué hicimos antes por el otro? Si nos quedamos en las puertas con ellos, si los chicos se iban solos, uno se quedaba a verlo a Argentina versus Brasil y los chicos andaban en bicicleta solo en la calle. Es decir, hay tantas formas, al menos no de engañarse en este caso, sino de vivir evitando la verdad, la verdad de vida, que a mí me sirve mucho imaginarme esa mesa que me pregunten qué hiciste por el otro. Y que es justo eso, y que es bello, y que es virtuoso. Poder son maestros de compasión, porque te preguntan la esencia de la vida. ¿Qué hiciste por el otro? Después todo la intelectualidad que sirve para el poder, a mí eso me sirve para darme fuerza. Porque ¿qué puedo hacer yo con el grupo de los 33, de los 8, de los financistas del mundo, las bombas atómicas? Nada puedo hacer. Pero mi destino, mi orientación es que me vayan a preguntar qué hiciste por el otro y yo no ser tan necio, tan tonto de decir yo no lo sabía. A mí no me corresponde, porque hace 5 años que lo estamos aprendiendo juntos. De ahí el nombre de este programa. Lo estamos aprendiendo juntos. No podrán puntualizar y decir, bueno, ya vamos a hablar de otras cosas, pero lo esencial que uno entiende de esta dimensión es qué hacemos por el otro. En la forma que lo sintamos, con agachada, con retroceso, con avance. Y para hacer muchas cosas por el otro, es que buscarse también ese equilibrio interno. No puede ser que el lunes golpeen tu casa por un pedazo de pan y te enfurezcas porque te fueron a molestar y al otro día te dé toda la panera y a la noche andes buscando un pan y te pasaste de pícaro o de dador. Buscar el equilibrio. Buscar siempre equilibrio. Bueno, iríamos llegando al final del programa. Recordarles que el tema lo vamos a tomar de nuevo, que el martes próximo va a estar Daniel con nosotros, que aquel que quiera realizar preguntas puede hacerlo. Puede escribirnos al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com. Puede escribir al Facebook de Aprendamos Juntos, y si no, pueden hacernos llegar un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Bueno, gracias Carlos por la compañía. Gracias a ustedes. Enzo, fue Muchas cortita gracias. tu Ajá. intervención. Que no se haga costumbre. Claro. No. Bueno, abrazo de amor y voluntad. El martes nos vemos con Daniel. Gracias en los controles a Sebastián, y bueno, nos vino a visitar Emanuel, que si no lo saludamos por ahí, en eso se nos ofende. Muchas gracias y hasta el martes próximo en otro programa de Aprendamos Juntos.